Hay una verdad que nadie te dice cuando eres joven y estás empezando. Una verdad que podría ahorrarte años de sufrimiento, de dudas y de caminos equivocados. La mayoría de las personas viven toda su vida sin descubrirla. Pasan décadas quejándose del mundo, culpando a los demás de sus fracasos. Y cuando finalmente se dan cuenta de lo que les faltaba, ya sienten que es demasiado tarde. Pero hoy tú estás aquí. Y eso no es casualidad. Tal vez llegaste a este vídeo porque algo dentro de ti sabe que mereces más. Tal vez estás cansado de sentir que te esfuerzas y no avanzas. O quizás simplemente necesitabas escuchar algo que te sacudiera por dentro. Sea cual sea tu razón, quiero que sepas algo importante antes de continuar. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es teoría vacía ni palabras bonitas. Es una historia real que cambió la vida de un hombre común y corriente. Un hombre que estaba exactamente donde tú podrías estar ahora mismo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero avanza menos tú? ¿Que todos a tu alrededor encuentran su camino mientras tú sigues perdido? ¿Que por más que te levantas temprano y trabajas duro nada cambia realmente? Si alguna vez sentiste eso, entonces necesitas escuchar esta historia hasta el final. Porque lo que separaba a este hombre del éxito no era dinero ni contactos. No era un título universitario ni una familia poderosa. Era algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Era una mentalidad. Una forma de ver el mundo que lo cambió absolutamente todo. Se llamaba Roberto. Aunque su nombre real no importa demasiado porque su historia podría ser la tuya. Roberto tenía 43 años cuando tocó fondo por completa. Vivía en una ciudad pequeña del interior, en un departamento alquilado de 2 habitaciones. Trabajaba como empleado administrativo en una empresa de materiales de construcción. Llevaba 17 años en ese mismo puesto haciendo exactamente lo mismo cada día. Llegaba a las 8 de la mañana, se sentaba frente a su escritorio gris. Revisaba facturas, organizaba pedidos y respondía llamadas de proveedores molestos. A las 6 de la tarde recogía sus cosas y volvía a casa caminando. Su rutina era tan predecible que podías adivinar qué haría cada minuto del día. Los lunes llegaba con cara de derrota, los viernes con un leve alivio temporal. Los fines de semana se quedaba en casa viendo televisión hasta quedarse dormido en el sofá. No tenía pasatiempos, no tenía proyectos personales, no tenía sueños activos. Los había abandonado todos hacía mucho tiempo sin siquiera darse cuenta de ello. Su vida se había convertido en una línea recta sin curvas ni sorpresas. Roberto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que sus ojos brillaban con ambición genuina. Cuando era joven soñaba con tener su propio negocio de muebles artesanales. Le encantaba trabajar con madera, crear cosas con sus propias manos desde cero. Su abuelo le había enseñado el oficio cuando apenas tenía 12 años de edad. Pasaban tardes enteras en el taller del fondo de la casa lijando y tallando. Roberto sentía que esas piezas de madera cobraban vida entre sus dedos pequeños. Su abuelo le decía que tenía un don especial para transformar lo ordinario en extraordinario. Pero la vida tiene una forma cruel de apagar las llamas que no protegemos. Cuando Roberto terminó la secundaria, su padre le dijo algo que marcaría su destino. Le dijo que los sueños no pagan las cuentas y que necesitaba un trabajo de verdad. Le dijo que la carpintería era cosa de pobres y que él merecía algo mejor. Mejor significaba un escritorio, un sueldo fijo y una vida sin riesgos aparentes. Roberto, que en ese entonces tenía apenas 18 años, le creyó completamente. No porque su padre fuera malo, sino porque así le habían enseñado a él también. Era una cadena de miedo que pasaba de generación en generación sin que nadie la cuestionara. Así que Roberto guardó sus herramientas de carpintería en una caja vieja. Las metió en el fondo del armario junto con sus sueños de juventud olvidados. Consiguió el trabajo administrativo y se dijo que era solo temporal al principio. Que ahorraría dinero durante un par de años y luego abriría su taller propio. Pero un año se convirtió en 3 en 7 y 7 en 17 largos años. El tiempo pasó tan rápido que cuando quiso darse cuenta ya era otro hombre. Un hombre cansado,
frustrado y completamente desconectado de quien realmente era por dentro. ¿Te suena familiar esta historia? ¿Cuántos de nosotros hemos guardado nuestros sueños en una caja? ¿Cuántas veces nos dijimos que mañana empezaríamos y mañana nunca llegó realmente? No te preocupes si te identificas con Roberto, porque esta historia apenas está comenzando. Y lo que viene después es exactamente lo que necesitas escuchar en este momento. El día que todo cambió para Roberto empezó como cualquier otro día normal. Era un martes de noviembre, lluvioso y gris como su estado de ánimo habitual. Llegó al trabajo, encendió la computadora y revisó sus correos electrónicos como siempre. Pero esa mañana había un correo diferente que le heló la sangre por completo. Era de recursos humanos y el asunto decía reunión urgente a las 10 de la mañana. Roberto sintió un nudo en el estómago que no podía ignorar fácilmente. Había escuchado rumores de recortes de personal durante las últimas semanas en la empresa. Pero siempre pensó que a él no le tocaría porque llevaba demasiado tiempo ahí. A las 10 en punto entró a la oficina del gerente con las manos sudando frío. El gerente, un hombre de traje oscuro que casi nunca lo miraba a los ojos, fue directo. Le dijo que la empresa estaba reestructurándose y que su puesto ya no era necesario. Le agradeció sus 17 años de servicio como si fueran un dato menor sin importancia. Le entregó un sobre con su liquidación y le deseó suerte en su futuro profesional. Todo duró menos de 5 minutos. 17 años de su vida resumidos en una conversación más corta que un café. Roberto salió de esa oficina sintiendo que el piso se movía bajo sus pies temblorosos. Recogió sus pocas pertenencias personales en una caja de cartón pequeña y salió del edificio. La lluvia le mojó la cara, pero él apenas la sentía en ese momento. Caminó hasta un parque cercano y se sentó en una banca mojada sin importarle nada. Se quedó ahí durante horas mirando cómo la gente pasaba con paraguas y con prisa. Y en ese momento, sentado bajo la lluvia con una caja en las manos, se hizo la pregunta más importante de toda su vida. Se preguntó en qué momento había dejado de vivir realmente. No cuando había dejado de trabajar. No cuando había dejado de ganar dinero suficiente. Sino cuando había dejado de vivir de verdad, con propósito y con pasión genuina. Y la respuesta le golpeó con más fuerza que cualquier despido del mundo entero. Había dejado de vivir el día que guardó sus herramientas en esa caja vieja. El día que eligió la seguridad sobre sus sueños por miedo al fracaso completo. Ese fue el día en que Roberto murió por dentro sin que nadie se diera cuenta. Los días siguientes fueron los más oscuros de toda su vida hasta ese momento. Se despertaba cada mañana sin tener a dónde ir ni motivo para levantarse de la cama. El departamento se sentía más pequeño, más frío y más vacío que nunca antes. Empezó a comer mal, a dormir demasiado y a evitar las llamadas de su familia. Su madre lo llamaba preocupada, pero él siempre decía que estaba bien sin convencer a nadie. Su hermana le mandaba mensajes que él leía, pero nunca respondía por vergüenza propia. La vergüenza. Esa fue la emoción que más lo consumió durante esas primeras semanas oscuras. Vergüenza de haber perdido su trabajo después de tantos años dedicados a la empresa. Vergüenza de no tener ahorros suficientes porque siempre vivió al día sin planificar nada. Vergüenza de tener 43 años y sentir que no tenía absolutamente nada valioso. Ni casa propia, ni familia formada, ni un logro del que pudiera sentirse orgulloso. Pero la vergüenza tiene una característica que muy pocos conocen realmente. Cuando la sientes con suficiente intensidad, puede convertirse en combustible para el cambio total. No inmediatamente, no de forma mágica ni de un día para otro como en las películas. Pero sí gradualmente, como una semilla que germina en la tierra oscura y húmeda. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar dentro de Roberto sin que él lo supiera todavía. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de su despido, Roberto no podía dormir. Eran las 3 de la mañana y daba vueltas en la cama pensando en su vida entera. Encendió su teléfono viejo y empezó a buscar vídeos sin ningún propósito claro. Buscó cosas como empezar de cero a los 40 y qué hacer cuando pierdes todo. Y entre todos esos vídeos encontró uno que le llamó la atención por su sencillez absoluta.
Era un hombre mayor, de pelo blanco y voz tranquila hablando frente a una cámara simple. No tenía efectos especiales ni música dramática de fondo ni nada elaborado realmente. El hombre del vídeo dijo algo que Roberto nunca había escuchado en toda su vida. Dijo que el 99% de las personas fracasan no por falta de talento real. No por falta de oportunidades, ni por mala suerte ni por el destino cruel. Fracasan porque adoptan la mentalidad equivocada desde el primer día que respiran aire. Viven con una mentalidad de víctima, de conformismo y de miedo constante al cambio. Y esa mentalidad es como una prisión invisible que no tiene barrotes pero sí tiene cadenas. Roberto pausó el vídeo y se quedó mirando la pantalla en completo silencio oscuro. Esas palabras le habían llegado al centro del pecho como una flecha directa y precisa. Porque describían exactamente lo que él había vivido durante los últimos 20 años de existencia. Había vivido con miedo. Miedo a fracasar, miedo a lo que dirían los demás de él. Miedo a intentar algo nuevo y descubrir que no era suficientemente bueno para lograrlo. Ese miedo lo había mantenido encadenado a un escritorio gris durante casi 2 décadas completas. Siguió viendo el vídeo con una atención que no había sentido en mucho tiempo atrás. El hombre del pelo blanco explicó que existe una mentalidad que separa a los exitosos. No habló de éxito como tener millones en el banco ni coches lujosos de marca. Habló de éxito como vivir con propósito, con paz interior y con satisfacción genuina. Dijo que esa mentalidad se podía resumir en una sola frase poderosa y transformadora. La frase era esta: todo lo que te pasa es tu responsabilidad y tu oportunidad al mismo tiempo. Roberto frunció el ceño al escuchar eso porque al principio le pareció injusto y cruel. ¿Cómo iba a ser su responsabilidad que lo despidieran después de 17 años leales? ¿Cómo iba a ser su culpa que su padre le quitara los sueños siendo adolescente? ¿Cómo iba a ser su responsabilidad haber nacido en una familia sin recursos económicos? Pero el hombre del vídeo anticipó exactamente esas preguntas como si leyera su mente. Y lo que dijo después le cambió la perspectiva de una forma que no esperaba en absoluto. Dijo que responsabilidad no significa culpa porque son dos cosas completamente diferentes entre sí. Culpa mira hacia el pasado y te paraliza con remordimiento y con dolor inútil. Responsabilidad mira hacia el futuro y te empodera con acción y con decisión firme. Tú no puedes controlar lo que te pasó ayer ni lo que otros te hicieron antes. Pero sí puedes controlar lo que haces hoy con lo que tienes disponible en tus manos. Esa es la diferencia entre el 1% que avanza y el 99% que se queda. Roberto se sentó en la cama con los ojos muy abiertos en la oscuridad de su cuarto. Algo dentro de él se había movido como una pieza de un rompecabezas encontrando su lugar correcto. No fue un cambio instantáneo ni una revelación dramática como en las películas de Hollywood. Fue más bien como cuando abres una ventana pequeña en un cuarto cerrado por años. Entra un poco de aire fresco y de repente te das cuenta de lo mucho que lo necesitabas. Esa noche Roberto no durmió, pero no por ansiedad ni por angustia como las noches anteriores. No durmió porque su mente estaba trabajando por primera vez en mucho tiempo verdaderamente. Empezó a hacerse preguntas que nunca se había atrevido a formular con honestidad completa. ¿Qué pasaría si dejara de culpar a los demás por su situación actual en la vida? ¿Qué pasaría si asumiera que cada decisión que tomó lo trajo hasta este punto exacto? ¿Qué pasaría si en lugar de lamentarse decidiera construir algo nuevo desde los escombros? Y la pregunta más importante de todas fue esta que le estremeció el alma entera. ¿Qué pasaría si abriera esa caja vieja del fondo del armario otra vez ahora? ¿Qué pasaría si volviera a tocar la madera con las manos que ya no eran jóvenes? ¿Seguiría teniendo ese don que su abuelo le dijo que tenía tantos años atrás? La mañana siguiente Roberto hizo algo que no había hecho en más de 20 años largos. Se acercó al armario de su habitación y buscó en el fondo detrás de cajas polvorientas. Encontró la caja de herramientas de carpintería cubierta de polvo gris y tiempo acumulado. La abrió con manos temblorosas como si estuviera abriendo un cofre del tesoro perdido. Ahí estaban los formones, las gubias, el cepillo de madera que su abuelo le regaló siendo niño. Cada herramienta tenía grabada una historia,
un recuerdo y una promesa que nunca cumplió hasta ahora. Tomó el cepillo de madera y lo sostuvo entre sus manos durante varios minutos en silencio. Lo acercó a su nariz y aunque el olor a madera se había desvanecido con los años, recordó todo. Recordó las tardes en el taller con su abuelo y el sonido de la sierra cortando tablas. Recordó el olor a viruta fresca y la satisfacción de ver una pieza terminada con sus manos. Recordó la voz de su abuelo diciendo que tenía un don para crear cosas hermosas. Y por primera vez en más de 20 años, Roberto sintió algo que había olvidado por completo. Sintió esperanza real y genuina creciendo dentro de su pecho como una llama pequeña pero firme. Pero la esperanza sola no basta y Roberto lo sabía perfectamente bien en el fondo. Había aprendido eso de la forma más dura posible durante sus 43 años. La esperanza sin acción es solo un deseo bonito que se desvanece con el tiempo rápidamente. Así que ese mismo día tomó la primera decisión real de su nueva vida comenzando. Decidió que iba a construir algo con sus propias manos antes de que terminara esa semana. No tenía taller, no tenía madera, no tenía dinero para comprar materiales nuevos tampoco. Pero tenía algo que el 99% de las personas no tienen jamás en su vida. Tenía la decisión inquebrantable de no rendirse esta vez pasara lo que pasara sin importar nada. Y esa decisión, esa mentalidad de hacerme cargo de mi vida sin excusas ni pretextos fue lo que marcó la diferencia absoluta entre el Roberto viejo y el Roberto que estaban haciendo ahora. Salió a caminar por su barrio buscando cualquier oportunidad que pudiera aprovechar con creatividad. Pasó por una obra en construcción y vio que habían tirado varios pedazos de madera. Eran restos de encofrado, tablas maltratadas y trozos de palés rotos sin valor aparente. Para cualquier otra persona eso era basura sin ningún tipo de utilidad práctica real. Pero para Roberto esos pedazos de madera eran exactamente lo que necesitaba para empezar de nuevo. Le pidió permiso al encargado de la obra para llevarse algunos trozos de madera sobrantes. El hombre lo miró extrañado pero le dijo que sí sin problema porque iba a tirarlos de todas formas. Roberto cargó lo que pudo en sus brazos y volvió a su departamento pequeño con una sonrisa diminuta. Puso las tablas en el piso de su sala y las miró como un artista mira un lienzo en blanco. Ahí, en ese momento exacto, empezó la transformación más importante de toda su historia de vida. Los primeros intentos fueron desastrosos y Roberto lo supo desde el primer corte que hizo mal. Sus manos habían olvidado los movimientos que alguna vez fueron naturales y fluidos completamente. El cepillo se trababa, los cortes salían torcidos y la madera se astillaba sin control aparente. Después de 2 horas de trabajo frustrante tenía las manos llenas de astillas y nada útil. Se sentó en el piso rodeado de pedazos de madera arruinados y sintió ganas de llorar intensamente. Y aquí es donde la mayoría de las personas se rinden sin pensarlo 2 veces realmente. Aquí es donde el 99% dice que no sirve para esto y se da por vencido. Aquí es donde la voz interior susurra que tu padre tenía razón desde el principio siempre. Que los sueños no pagan las cuentas y que deberías buscar otro empleo de oficina seguro. Roberto escuchó esa voz. La escuchó fuerte y clara dentro de su cabeza repitiendo las mismas frases. Pero esta vez hizo algo diferente a lo que había hecho durante toda su vida pasada. En lugar de obedecer a esa voz se detuvo y la cuestionó con valentía nueva y fresca. Le preguntó a esa voz interna de dónde venía realmente y qué evidencia tenía de verdad. Y se dio cuenta de que esa voz no era suya sino que era la voz de su padre repitiendo miedos. Era la voz de una sociedad que premia la seguridad y castiga la creatividad auténtica siempre. Era la voz del miedo disfrazado de sentido común para parecer razonable ante los demás. Roberto tomó otro pedazo de madera y empezó de nuevo con más paciencia esta vez aquí. No buscaba la perfección sino simplemente reconectar con algo que amaba profundamente dentro de sí. Cada corte era un paso. Cada error era una lección valiosa y cada intento era una victoria pequeña. Trabajó durante 3 horas más esa tarde hasta que finalmente logró hacer algo reconocible al final. Era una caja pequeña, simple y un poco torcida pero era suya completamente hecha por sus manos. La puso sobre la mesa de la cocina y la miró con una mezcla de orgullo y tristeza juntas.
Orgullo porque había creado algo después de 20 años sin intentarlo siquiera una sola vez. Tristeza porque pensó en todo el tiempo perdido que ya no podía recuperar jamás en la vida. Pero entonces recordó las palabras del hombre del vídeo que vio aquella noche de insomnio profundo. Responsabilidad mira hacia el futuro, no hacia el pasado que ya no puedes cambiar nunca más. Así que secó sus ojos, guardó sus herramientas y se prometió que mañana lo haría mejor que hoy. Y así empezó la rutina más importante de la vida entera de Roberto sin excepción alguna. Cada mañana se levantaba temprano no para ir a una oficina gris y aburrida como antes. Se levantaba para trabajar en su pequeño taller improvisado en la sala de su departamento. Los vecinos empezaron a quejarse del ruido de la sierra y el martillo por las mañanas. Roberto tuvo que adaptar sus horarios y usar herramientas más silenciosas por respeto a todos. Pero no se detuvo ni un solo día porque había descubierto algo fundamental e importante ahora. Había descubierto que la disciplina no nace de la motivación temporal sino del compromiso profundo. La motivación es como una chispa que se enciende y se apaga con el viento cambiante siempre. El compromiso es como una brasa que arde constante aunque nadie la esté mirando ni aplaudiendo jamás. Roberto no se sentía motivado todos los días porque eso sería mentira y lo sabía perfectamente. Había mañanas en que no quería levantarse de la cama por nada del mundo entero. Había tardes en que la frustración lo hacía querer tirar todo por la ventana de su cuarto. Pero se levantaba igual. Trabajaba igual. Seguía igual sin importar cómo se sentía por dentro ese día. Porque entendió que los sentimientos son pasajeros pero las decisiones firmes son permanentes y reales. Entendió que no necesitaba sentirse bien para hacer lo correcto para su vida futura. Solo necesitaba decidir y actuar sin esperar que las emociones le dieran permiso para avanzar. Esta es una de las lecciones más poderosas que puedes aprender en toda tu existencia. El 99% de las personas esperan sentirse listas para empezar algo importante. Esperan el momento perfecto, la inspiración divina o la señal del universo para dar el paso. Y mientras esperan los años pasan, las oportunidades se van y la vida se les escapa sin remedio. El 1% que supera a todos los demás no espera sentirse listo para comenzar nunca. Empieza sintiéndose inseguro, asustado e imperfecto y mejora en el camino cada día que pasa. Roberto pasó las primeras semanas haciendo piezas simples que nadie quería comprar realmente. Cajas, portarretratos, pequeños estantes que tenían más defectos que virtudes evidentes. Pero cada pieza era mejor que la anterior y eso era lo único que importaba de verdad. Su progreso era lento pero constante como un río que erosiona la roca con paciencia infinita. No se comparaba con los carpinteros profesionales que veía en Internet haciendo obras maestras perfectas. Se comparaba solo con el Roberto de ayer y eso le daba paz interior y motivación real. Un mes después de empezar tuvo una idea que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Decidió regalar sus primeras piezas a los vecinos del edificio donde vivía actualmente. No para venderlas porque sabía que todavía no eran lo suficientemente buenas para cobrar dinero, sino para practicar, para recibir opiniones honestas y para que alguien usara lo que él creaba. Tocó la puerta de doña Carmen, la vecina del tercer piso que siempre lo saludaba amablemente. Le regaló un pequeño estante de madera para su cocina hecho con sus propias manos temblorosas. Doña Carmen lo miró sorprendida y le dijo algo que Roberto no esperaba escuchar de nadie. Le dijo que era la cosa más bonita que alguien le había regalado en muchos años largos. Le dijo que se notaba que estaba hecho con amor y con las manos de alguien especial. Roberto intentó explicar que tenía defectos y que no era perfecto ni de lejos todavía. Pero doña Carmen le interrumpió y le dijo una frase que se le quedó grabada para siempre. Le dijo que las cosas perfectas se compran en una tienda pero las cosas hechas con el corazón no tienen precio alguno. Esa noche Roberto lloró pero no de tristeza sino de algo que no sentía hacía mucho tiempo. Lloró de gratitud por haber encontrado de nuevo su camino después de tantos años perdidos. Lloró porque alguien había valorado algo que él creó con sus propias manos imperfectas pero sinceras. Y lloró porque entendió que el valor de lo que hacemos no está en la perfección técnica. El valor está en la intención,
en el amor y en el coraje de crear algo desde la nada misma. Pero la vida no es una línea recta hacia arriba y Roberto estaba a punto de aprenderlo duramente. 2 meses después de empezar su camino de carpintero autodidacta las cosas se complicaron mucho más. Su liquidación se estaba acabando rápidamente y el alquiler del departamento no esperaba a nadie. Los gastos seguían llegando como olas que golpean sin descanso contra la orilla de la playa. Comida, servicios, transporte y todas esas cosas que cuestan dinero que ya no tenía disponible. Roberto buscó trabajo en varias empresas, pero ninguna lo llamaba de vuelta jamás. A los 43 años, con solo experiencia administrativa, el mercado laboral lo rechazaba constantemente. Los reclutadores querían gente joven, con títulos modernos y habilidades digitales que él no tenía. Cada rechazo era un golpe más a su autoestima que ya estaba bastante dañada desde antes. Y la tentación de rendirse crecía cada día un poco más dentro de su pecho adolorido. Hubo una noche en particular que Roberto recuerda como la más difícil de toda su vida entera. Tenía exactamente 47 pesos en su cuenta bancaria y nada en la nevera vacía. El alquiler del mes siguiente era imposible de pagar y no tenía a quien pedirle dinero prestado. Se sentó en el piso de su sala rodeado de herramientas y piezas de madera a medio terminar. Y por primera vez desde que empezó este camino nuevo pensó seriamente en rendirse por completo. Pensó que su padre tenía razón desde el principio y que él era un tonto soñador iluso. Pensó que debería haber buscado otro empleo de oficina en vez de jugar a ser carpintero. Pensó que estaba desperdiciando su tiempo, su dinero y su dignidad en algo sin futuro real. La voz del miedo gritaba tan fuerte dentro de su cabeza que casi no podía escuchar otra cosa. Era un ruido ensordecedor que le decía: ríndete, no eres suficiente, nunca lo serás en la vida. ¿Has sentido alguna vez esa voz? ¿Esa voz que te dice que no puedes lograrlo por más que lo intentes? ¿Esa voz que aparece justo cuando estás a punto de dar el paso más importante hacia adelante? Si la has sentido, quiero que sepas algo que Roberto aprendió esa noche tan oscura y difícil. Esa voz no es la verdad, sino que es solo el miedo hablando disfrazado de razón lógica. Y el miedo tiene una particularidad muy interesante que casi nadie conoce ni entiende bien. El miedo grita más fuerte justo cuando estás más cerca de lograr algo verdaderamente importante en la vida. Roberto estuvo a punto de rendirse esa noche. Estuvo literalmente a un pensamiento de distancia de tirar todo. Pero entonces hizo algo que cambió el curso de esa noche y de su vida entera. Tomó su teléfono y buscó el vídeo del hombre de pelo blanco que había visto semanas antes. Lo encontró y lo reprodujo otra vez, necesitando escuchar esas palabras una vez más en la oscuridad. Y esta vez una frase diferente le llegó al alma con una fuerza que no esperaba recibir. El hombre dijo que el dolor de la disciplina siempre es menor que el dolor del arrepentimiento. Dijo que rendirse es fácil en el momento, pero se convierte en una carga de por vida. Dijo que los que persisten no son los que no sienten miedo, sino los que actúan a pesar de sentirlo. Y dijo algo más que fue exactamente lo que Roberto necesitaba escuchar en ese instante preciso. Dijo que cuando sientes que ya no puedes más, generalmente estás a mitad del camino correcto. Que la parte más oscura de la noche es justo la que viene antes del amanecer luminoso. Roberto apagó el teléfono y se quedó en silencio durante largos minutos pensando profundamente en todo. Luego hizo algo que puede parecer insignificante pero que fue enormemente poderoso en realidad. Se levantó del piso, tomó un pedazo de madera y empezó a trabajar a las 3 de la mañana. No porque tuviera ganas, sino porque decidió que rendirse no era una opción válida para él. Trabajó durante 4 horas seguidas hasta que el sol empezó a entrar por la ventana del cuarto. Y cuando terminó tenía en sus manos la pieza más hermosa que había hecho hasta ese momento. Era una tabla de cocina tallada con un diseño de hojas que parecían moverse con el viento. Los bordes eran suaves, las curvas elegantes y la superficie tenía un brillo natural increíble y único. Roberto la sostuvo frente a la luz del amanecer y supo que algo había cambiado dentro de él. No solo había mejorado su técnica durante esas semanas difíciles de práctica constante. Había descubierto que sus mejores obras nacían de sus momentos más difíciles y oscuros siempre.
que el dolor no era su enemigo sino su maestro más exigente y también el más sabio de todos. Esa mañana Roberto tomó una foto de la tabla con su teléfono viejo y la publicó en Internet. No tenía redes sociales elaboradas, ni seguidores, ni estrategia de marketing ni nada de eso. Solo publicó la foto en un grupo local de compraventa con un texto simple y directo sin adornos. Escribió tabla de cocina artesanal hecha a mano con madera reciclada y puso un precio modesto. No esperaba que nadie la comprara realmente, pero quería intentarlo al menos una vez más. 2 horas después recibió un mensaje de una mujer llamada Patricia que quería comprar la tabla. Roberto leyó el mensaje 3 veces porque no podía creer lo que estaba viendo la pantalla. Alguien quería pagar dinero real por algo que él había creado con sus propias manos humildes. Se encontraron esa tarde en una cafetería cercana y Patricia quedó encantada con la pieza artesanal. Le dijo que tenía un estilo único y que nunca había visto algo así en las tiendas normales. Pero lo que Patricia hizo después fue lo que realmente importó para el futuro de Roberto completamente. Publicó una foto de la tabla en sus propias redes sociales con un comentario entusiasta y largo. Etiquetó a Roberto y escribió que era un artesano increíble que merecía ser conocido por más gente. Esa publicación fue vista por 200 personas que eran amigas y conocidas de Patricia directamente. Y 3 de ellas le escribieron a Roberto esa misma noche pidiendo piezas similares para sus casas. Roberto no lo sabía todavía, pero acababa de descubrir otro principio fundamental del éxito verdadero. Cuando haces algo con excelencia y con amor, las personas se convierten en tus mejores promotores gratis. No necesitas publicidad cara ni estrategias complicadas ni presupuestos de marketing enormes para crecer. Solo necesitas crear algo tan bueno que la gente no pueda evitar hablar de ello con otros. La calidad habla por sí sola y el boca a boca es la publicidad más poderosa que existe hoy. Durante las semanas siguientes, Roberto recibió más pedidos de los que podía manejar solo fácilmente. Tablas de cocina, bandejas decorativas, cajas de joyería y pequeños muebles auxiliares para hogares. Cada pieza la hacía con el mismo cuidado y la misma dedicación como si fuera la única. No cortaba esquinas, no usaba materiales baratos ni hacía las cosas a medias por ahorrar tiempo. Entendía que cada pieza que salía de sus manos llevaba su nombre y su reputación consigo para siempre. Pero el éxito trajo nuevos desafíos que Roberto no había anticipado ni imaginado antes. Su departamento era demasiado pequeño para trabajar y los vecinos se quejaban del ruido constante. Necesitaba un taller de verdad, pero no tenía dinero suficiente para alquilar uno todavía. Los pedidos se acumulaban y él no podía cumplir con todos los plazos de entrega prometidos. La presión crecía y Roberto sintió que estaba pasando de un problema a otro sin descanso. Y aquí es donde muchas personas cometen un error que les cuesta muy caro a largo plazo. Cuando las cosas empiezan a funcionar bien, se asustan del éxito tanto como se asustaban del fracaso. Sabotean su propio progreso porque en el fondo no creen merecer cosas buenas verdaderamente. Roberto reconoció esa tendencia en sí mismo y decidió combatirla con acción concreta y decidida. En lugar de paralizarse ante los nuevos problemas, los vio como señales de que iba por buen camino. Recordó la mentalidad que había aprendido en ese vídeo que cambió su perspectiva completamente aquella noche. Todo lo que te pasa es tu responsabilidad y tu oportunidad al mismo tiempo, sin excepción. Los problemas nuevos no eran castigos del destino, sino pruebas de que estaba creciendo realmente. Y cada problema resuelto lo hacía más fuerte, más sabio y más preparado para el siguiente desafío. Roberto habló con Don Miguel, el dueño de un galpón abandonado a 3 cuadras de su departamento. Le explicó su situación con honestidad y le preguntó si podía usar el espacio como taller temporal. Don Miguel era un hombre mayor que había tenido un negocio de herrería en ese mismo galpón años atrás. Entendía perfectamente lo que significaba empezar algo desde cero con las manos y con el corazón. Le ofreció el espacio a cambio de un alquiler muy bajo que Roberto podía pagar con sus ventas. El día que Roberto entró a ese galpón vacío y polvoriento, sintió que estaba entrando a un nuevo capítulo. Las paredes estaban sucias, el techo tenía goteras y el piso era de cemento agrietado y frío.
Pero para Roberto ese lugar era más hermoso que cualquier oficina con aire acondicionado del mundo. Porque era suyo, era su espacio y representaba todo lo que había luchado por conseguir hasta ahora. Pasó 3 días limpiando, organizando y preparando el espacio con una energía que no conocía antes en su vida. Instaló su mesa de trabajo, organizó sus herramientas y puso una pequeña radio en la esquina para escuchar música. Y cuando todo estuvo listo se paró en medio del taller y respiró profundamente con los ojos cerrados. Olía a madera, a posibilidad y a segunda oportunidad que la vida le estaba regalando generosamente ahora. En ese momento supo con absoluta certeza que nunca más volvería a un escritorio gris de oficina. No porque odiara ese mundo, sino porque había encontrado el suyo propio finalmente después de tanto buscar. Los meses siguientes fueron intensos, desafiantes y extraordinariamente gratificantes para Roberto cada día. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche sin quejarse ni una sola vez. No porque fuera un adicto al trabajo, sino porque amaba profundamente lo que estaba haciendo con su vida. Hay una diferencia enorme entre trabajar duro por obligación y trabajar duro por pasión verdadera. Cuando trabajas por obligación, cada hora se siente como un peso que cargas en la espalda pesadamente. Cuando trabajas por pasión, cada hora se siente como un regalo que no quieres desperdiciar jamás. Roberto empezó a experimentar con diferentes tipos de madera y diferentes técnicas artesanales avanzadas. Veía tutoriales en Internet, leía libros viejos de carpintería y practicaba sin cesar hasta dominar cada técnica. Descubrió que la madera de palés reciclados tenía una belleza rústica que a la gente le encantaba mucho. Empezó a crear muebles únicos con madera que otros consideraban basura inservible y sin valor alguno. Mesas de café, estanterías flotantes, cabeceras de cama y bancos de jardín con personalidad propia única. Cada pieza tenía una historia porque cada pedazo de madera había tenido una vida anterior diferente. Un palé que viajó desde otro país cargando mercancía ahora era una mesa hermosa en un hogar. Una tabla de construcción que iba a terminar en un vertedero ahora era un estante con flores encima. Roberto sentía que no solo estaba creando muebles, sino que estaba dándole una segunda vida a cosas olvidadas. Igual que la vida le estaba dando a él una segunda oportunidad que nunca imaginó tener disponible. 6 meses después de su despido, Roberto ya tenía una lista de espera de clientes esperando sus piezas. Su reputación había crecido orgánicamente gracias al boca a boca y a las redes sociales de sus compradores. La gente no solo compraba sus muebles por su calidad, sino por la historia detrás de cada pieza única. Roberto aprendió que las personas no compran productos, sino que compran historias, emociones y conexiones humanas. Y él tenía la historia más poderosa de todas porque era auténtica, real y profundamente inspiradora para otros. Un día recibió un mensaje que lo dejó sin palabras durante varios minutos de silencio completo. Era de un arquitecto de interiores de la ciudad capital que había visto sus trabajos en Internet. Le proponía una colaboración para amueblar un restaurante nuevo con piezas artesanales exclusivas hechas a mano. El presupuesto era más dinero del que Roberto había ganado en un año completo en su empleo anterior. Se sentó en su banco de trabajo y releyó el mensaje 5 veces sin poder creer lo que veía. Pero antes de responder hizo algo que demuestra cuánto había cambiado su mentalidad desde el inicio. En lugar de aceptar inmediatamente por desesperación económica, se tomó un día para pensar con calma. Evaluó si tenía la capacidad para cumplir con ese proyecto grande sin sacrificar su calidad habitual. Calculó los tiempos, los materiales y los costos con la disciplina de alguien que respeta su trabajo. Y cuando estuvo seguro de que podía hacerlo bien, respondió con profesionalismo y con confianza en sí mismo. El proyecto del restaurante fue el más grande y desafiante que Roberto había enfrentado en su carrera. Necesitaba crear 12 mesas, 30 sillas, una barra principal y varios elementos decorativos de madera. Todo con madera reciclada, todo hecho a mano y todo con su estilo rústico y elegante característico. Trabajó durante 3 meses en ese proyecto, dedicando cada hora disponible del día a perfeccionar los detalles. Hubo momentos de duda, de estrés y de agotamiento físico que lo llevaron al límite de sus fuerzas. Pero cada vez que sentía ganas de quejarse recordaba dónde había estado hace apenas unos meses.
Recordaba la banca mojada del parque, la caja de cartón con sus pertenencias de oficina adentro. Recordaba los 47 pesos en su cuenta y las noches sin poder dormir por la angustia. Y esos recuerdos no lo deprimían, sino que lo impulsaban a seguir adelante con más fuerza todavía. Porque ahora sabía que los momentos difíciles son temporales, pero los que se rinden cargan con eso para siempre. El día de la inauguración del restaurante fue uno de los más importantes de su vida entera. Roberto llegó temprano vestido con su mejor ropa y con las manos todavía ásperas de tanto trabajar. Vio sus muebles instalados en el espacio iluminado y decorado con buen gusto y elegancia profesional. Las mesas brillaban con un barniz natural que resaltaba las vetas únicas de cada pedazo de madera. Las sillas eran cómodas, sólidas y tenían un carácter que ningún mueble industrial podría replicar jamás. La gente que llegaba a la inauguración tocaba las mesas, pasaba los dedos por la madera con admiración. Preguntaban quién había hecho esos muebles tan especiales y el arquitecto señalaba a Roberto con orgullo. Roberto recibió felicitaciones, tarjetas de contacto y propuestas de nuevos proyectos esa misma noche inolvidable. Pero lo que más le impactó fue un momento pequeño que nadie más notó entre toda esa gente reunida. Una mujer mayor se acercó a una de las mesas y se quedó mirándola con ojos llorosos de emoción. Roberto se acercó a preguntarle si estaba bien y ella le contó algo que le estrujó el corazón. Le dijo que esa mesa le recordaba a una que su padre tenía en su casa cuando ella era niña. Que el olor a madera, las imperfecciones naturales y el calor del material le traían recuerdos hermosos. Que hacía años que no sentía esa conexión con algo tan simple y tan profundo al mismo tiempo. Roberto entendió en ese momento que su trabajo era mucho más que hacer muebles bonitos de madera. Estaba creando conexiones emocionales, estaba despertando recuerdos y estaba tocando vidas con sus manos. Eso era algo que ningún trabajo de oficina le habría permitido hacer jamás en toda su existencia. Y supo que había encontrado no solo su vocación sino también su propósito más profundo en la vida. Un año después de su despido, la vida de Roberto era irreconocible comparada con lo que fue antes. Tenía un taller propio que había comprado con sus ahorros de los últimos meses de trabajo duro.